Buenas doctor, bienvenido a un nuevo video más. Mi nombre es Juan de Dios Calderón Rivera y a mí me tocó exponer qué es el ribosoma. Pero para poder lograr entender un poco más, vamos a hablar un poco sobre la célula. Entonces nos dice que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos que contienen todo el material necesario para mantener el proceso vital como el crecimiento, nutrición y reproducción. Las células son los bloques estructurales básicos de los seres vivos. Todas las células se pueden clasificar en dos grupos. Está el eucariota y procariota. Las eucariotas tienen un núcleo y un orgánulo envuelto por una membrana, mientras que las procariotas no tienen. Las plantas y los animales están constituidos por un gran número de células eucariotas, mientras que muchos de los microbios, como las bacterias, son células individuales. En biología, la célula es la unidad básica fundamental de todos los organismos vivos. La citología es parte de la biología que estudia las células y funciones. Las funciones vitales de los seres vivos ocurren dentro de las células y son controladas por sustancias que ellas secretan. Y por último, cada célula contiene información hereditaria, lo cual permite su transmisión a su siguiente generación. Célula mediante mitosis o meiosis como parte del ciclo celular. Se le atribuye a la célula tres funciones vitales para la vida: la relación, la reproducción. Función de relación, vincula al ser vivo con el medio ambiente. La función de la reproducción es el proceso de formar nuevas células a partir de una célula madre. Por último tenemos la función de nutrición. Es la incorporación de transformación y asimilación de los alimentos, y de esta manera la célula forma su propia materia. Las tres partes principales de la célula son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. La membrana celular está rodea toda la célula. Dentro de la célula está el núcleo, que contiene el nucleolo. La mayoría del ADN celular es donde se elabora la mayor parte del ARN. El citoplasma es la porción fluida del interior de la célula que contiene otros elementos diminutos con funciones específicas, como el aparato de Golgi, las mitocondrias, el retículo endoplasmático. Bueno, y eso es más o menos una pequeña introducción a qué es la célula. Ahora vamos a hablar un poquito más específico sobre mi tema, que es el ribosoma. Se dice que el ribosoma es una parte celular hecha de ARN y proteína que sirve como el sitio para la síntesis de proteína en la célula. El ribosoma lee la secuencia del ARN mensajero que se representa como ARNM, y es utilizado en código genético, como lo podemos ver acá, que se traduce en la secuencia de bases al ARN, una secuencia de aminoácidos. Los ribosomas son una parte de la fábrica de la generación de la proteína en la célula. El propio ribosoma es la estructura de dos subunidades. Está la subunidad grande y la subunidad pequeña. Es una estructura de las subunidades que se une al ARN mensajero. Esta estructura actúa como una estación de acoplamiento para la transferencia de ARN, que contiene el aminoácido que pasará a formar parte de la cadena polipeptídica en crecimiento, que a la larga se convierte en una proteína, como lo podemos observar acá. Los ribosomas abundan en grandes cantidades en las células. Se calcula que una célula de un mamífero
contiene alrededor de 10.000 millones de moléculas de proteínas. Además, la mayoría de estas proteínas se producen a partir de los ribosomas. Una célula eucariota activa contiene aproximadamente 10 millones de ribosomas. En el caso de la célula procariota contiene aproximadamente de 15.000 a 20.000 ribosomas. Esta cantidad equivale al 25% de la masa de la célula en total. Cada ribosoma contiene, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, dos subunidades, subunidad grande y subunidad pequeña. Las subunidades del ribosoma se forman en el nucleolo a partir de proteínas y ácidos nucleicos. Luego, a través de los poros nucleares, y se transportan al citoplasma. Los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma de las células, anclados al retículo endoplasmático rugoso. Se puede decir que los ribosomas son los que le dan esa forma arrugadita al citoplasma rugoso. Ellos son los que le dan la forma rugosa. Los ribosomas unidos a membranas se encargan de la síntesis de proteínas que serán insertadas en la membrana plasmática o serán enviadas al exterior celular. Los ribosomas libres, que no están acoplados a ninguna estructura del citoplasma, sintetizan la proteína cuyo destino es el interior de la célula. Por último, los ribosomas de las mitocondrias sintetizan proteínas de uso mitocondrial. Por eso fue de que también les puse una mitocondria, para que estuviera un poquito más específico cómo es que en conjunto trabajan estas dos partes de las células. En funciones de los ribosomas, tenemos los ribosomas participan en el metabolismo de los lípidos. También cumplen funciones de crear sitios de unión para dos moléculas de ARNT. Además, los ribosomas, ribonucleicoproteínas de los ribosomas actúan como fábricas de proteína. Los ribosomas juegan un papel en el ensamblaje de aminoácidos. Esto con el objetivo de producir proteínas esenciales para llevar a cabo la actividad de la célula. Como podemos ver, aquí tenemos aminoácidos y aquí ya tenemos las nuevas proteínas. Eso es debido a todo el proceso que conlleva en sí el citoplasma, el ribosoma. Tanto los ribosomas como la célula del ARNT producen los genes que codifican la proteína en el ARNM. Algunos de los ribosomas se adhieren al retículo endoplasmático. Esto hace que el retículo endoplasmático adquiera un aspecto rugoso al microscopio. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Los ribosomas son capaces de sintetizar hebras de péptidos a una velocidad de 200 por minuto. Esto